El tema, les decía, es el verbo en la oración. Y se encuentra en la página 132 y 133 del libro de español. Muy bien. Ahí tenemos una imagen, un pueblo, posiblemente sea Tegucigalpa, o a saber qué lugar será, ¿verdad? Guatemala, no sé qué lugar de Centroamérica, o qué lugar será. Bueno, ahí vamos a redactar 4 oraciones con base en la imagen y se va a subrayar o rodear los verbos que se escriban. Vamos a ver, en la primera, ¿qué podríamos decir de la primera oración? Ellos aprovecharon las vacaciones. Posiblemente ustedes fueron a pasear a Guatemala y ahí dice, ellos aprovecharon las vacaciones. Entonces, ahí tenemos aprovecharon. Es la acción, el verbo. Ellos aprovecharon las vacaciones para pasear. Luego está la otra oración. Por la mañana visitaron los sitios más turísticos del lugar. Ahí la acción es visitaron. Eso fue lo que hicieron ellos, visitaron. Visitaron los sitios más turísticos del lugar. Luego de almuerzo, hicieron una corta caminata. Y la última oración dice, regresaron hasta ya entrada la noche. Podemos ver nosotros que en las 4 oraciones que se escribieron sobre esa imagen, existen 4 acciones. Aprovecharon, visitaron, hicieron y regresaron. Entonces, dentro de cada una de esas oraciones hay un verbo. O sea, se realizó una acción. Nosotros en nuestra vida siempre vamos a estar haciendo acciones, ya sea de un sentimiento, ¿verdad? Porque el verbo es un estado, es una acción, estado de pasión, acción. O sea, cuando a veces el verbo va a ser como un sentimiento. Cuando decimos amo, el verbo amar es un sentimiento. Lloro. ¿Cómo se...? Es todo eso, ¿verdad? Esos verbos que nosotros expresamos, hacemos la acción, pero muchas veces, ¿verdad? No se va a notar como que dice comer. Ahí sí se nota que uno está comiendo. Entonces, por eso decimos que en los verbos siempre hay verbos que expresan sentimientos. Esta mañana, ¿verdad? Yo les decía, vamos a ver qué función tiene el verbo en la oración. Dentro de una oración, el verbo funciona como núcleo principal del predicado. Cuando estuvimos estudiando, ¿verdad?, la oración y estudiamos que la oración está formada por sujeto y predicado. Y yo les expliqué, ¿verdad?, que dentro del sujeto hay un núcleo. Y el núcleo es el sustantivo, o sea, la persona de la que nosotros hablamos. Y en el predicado es de lo que nosotros decimos del sujeto. Entonces, siempre yo les recalcaba que en el núcleo del predicado siempre va a ser un sujeto, porque el predicado es lo que dice o hace el sujeto. Entonces, es la acción que realiza el sujeto. Por eso decimos, ¿verdad?, que el verbo funciona como núcleo principal del predicado, porque él es quien expresa la acción que realiza el sujeto. No importa qué tipo de acción es, pero siempre lo va a hacer el verbo. Va a expresar la acción que realiza el sujeto. Ahí tenemos nosotros una oración. Porque a veces nosotros, ¿verdad?, cuando hablamos, al hablar nosotros podemos, y escribir, nosotros podemos cometer errores. A veces, ¿verdad?, algunas personas, ustedes, yo no sé si han visto la película de Tarzán. En esa película, el que representa a Tarzán siempre está hablando, el verbo no lo conjuga, sino que dice yo comer carne de res, yo hablar con María, yo bañar en el río, yo bañar hoy.
Entonces, utiliza, ¿verdad? El verbo en infinitivo, como lo estábamos viendo nosotros, ¿verdad? En el ejemplo del video. Entonces, ahí son los errores que nosotros cometemos al hablar y escribir. Estos errores se llaman errores de concordancia, o sea que no concuerda la acción del sujeto, la acción, ¿verdad? Con el sujeto. Ahí tenemos un ejemplo. María y Ernesto elaboran el periódico escolar. Hoy podemos ver, ¿verdad? El sujeto es María y Ernesto. Y el predicado elaboran el periódico escolar. Entonces, ahí podemos ver que sí concuerda, ¿verdad? Porque dos personas están formando el sujeto, María y Ernesto, y elaboran el sujeto, el periódico escolar. Si dijeran María y Ernesto elaborar el periódico escolar, ven ustedes que no se oye bien, no concuerda al decir la oración. O diría María y Ernesto elaboró el periódico escolar. No concuerda. Entonces, cuando nosotros escribimos o decimos algo, debemos de tratar, ¿verdad? O hacerlo siempre que concuerde la acción con el sujeto. En una oración, el verbo debe tener el mismo número y persona que el núcleo del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy hablando de dos personas, el verbo debe de concordar. De lo contrario, se va a cometer errores de concordancia. Ahí tenemos dos ejemplos. Ellas comió desde temprano. ¿Se oye bien eso? Ellas comió desde temprano. Y me estoy refiriendo a varias. Y comió está en singular. Entonces, mientras que el sujeto está en plural, el verbo está en singular. Entonces es incorrecto. Lo correcto sería ellas comieron desde temprano, porque me estoy refiriendo a varias personas. Entonces no puedo decir comió en singular. Ellas comieron desde temprano. Entonces ahí estamos viendo, ¿verdad? Cuando se da algo incorrecto, ¿verdad? Cuando se da, no hay concordancia entre lo que es el número y el verbo. Tiene que haber concordancia. Concordar quiere decir que estén de acuerdo. Que estén de acuerdo. Que estén de acuerdo el sujeto con la acción que se está realizando. Tenemos más acá. Vamos a ver. Ahí. Existen varias reglas. Vamos a estudiar esta mañana las reglas que rigen la concordancia. Esas reglas que me van a ayudar a mí a poder hacer una buena oración que tenga concordancia, o sea, que tenga buen significado. Cuando nosotros no hacemos concordancia entre el sujeto y el verbo del predicado, el núcleo, la oración se oye mal. Si una de las reglas es, si el sujeto tiene más de un núcleo, el verbo se escribe en plural. Cuando hablamos de más de un núcleo, significa que tiene dos núcleos o tres. Por ejemplo, Magda, Gabriel y Mayra. Esos son los núcleos del sujeto. Magda, Gabriel y Mayra estudian los sábados. Miren, ya iba la palabra los sábados. Entonces, vemos que nosotros el predicado lo estamos haciendo también en plural. Magda, Gabriel y Mayra estudian los sábados. Entonces, dice, si el sujeto tiene más de un núcleo, el verbo se escribe en plural. Estudian está en plural. Y continuamos con la oración los sábados. Luego tenemos la segunda regla. Si el núcleo del sujeto es un sustantivo colectivo, cuando hablamos de sustantivos colectivos estamos hablando que no solamente es una persona, un animal o una cosa, sino que colectivo es varias cosas. Cuando estudiamos el sustantivo, vimos, ¿verdad?, que a veces hay grupos, un grupo, eso es colectivo. Entonces, si el núcleo del sujeto es sustantivo colectivo, el verbo se va a escribir en singular. Por ejemplo, el equipo. Ahí no estamos hablando de una persona, sino que de un grupo de personas. El equipo
juega mañana. Entonces, en ese caso, si el sujeto es un colectivo, un sustantivo colectivo, entonces el verbo va a estar en singular. Juega mañana. El equipo juega mañana. El ganado comió zacate. ¿Ven? Ahí el ganado, me estoy refiriendo no a una vaca, sino que a un montón de vacas. Y dice, el ganado comió zacate. Ven ustedes cómo al utilizar un sustantivo colectivo, siempre el verbo se va a escribir en singular y no en plural, aunque nos estemos refiriendo a varias personas o a varias vacas. Entonces, ahí nosotros, ¿verdad? Podemos ver que en este caso, aunque es un grupo, pero se toma como un sustantivo colectivo, el verbo se va a escribir en singular. Otra regla es, si el verbo aparece antes de un sujeto con dos o más núcleos, se escribe en plural. Si aparece antes de un sujeto, ustedes saben, ¿verdad? Que el núcleo del sujeto puede aparecer al principio, puede aparecer en medio o puede aparecer al final. No importa el lugar que tenga, siempre va a ser el núcleo del sujeto. Entonces, si este núcleo se escribe antes, si el verbo aparece antes, perdón, el núcleo del verbo aparece antes, este verbo aparece antes de un sujeto, con dos o más núcleos se escribe en plural. Por ejemplo, mañana vendrán Ángela y Débora. Ustedes pueden ver por qué se escribió en esa oración vendrán, aunque está al principio, porque lo que continúa es, los sujetos que continúan en la oración son dos. Entonces, ya ahí está hablando en plural. Entonces, también el verbo para que exista concordancia debe estar escrito en plural. No podemos decir mañana vendrá, mañana mañana viene Ángela y Débora. No suena muy bien, ¿verdad? Mañana vendrán Ángela y Débora. Está el último de la lista de reglas. Dice, si el sujeto tiene varios núcleos con distintas personas gramaticales, siempre va a predominar la segunda persona. Por ejemplo, ahí hay varios núcleos con distintas personas gramaticales. Ellas y él juegan. Ellas y él. Entonces, siempre va a predominar la segunda persona. Acuérdense que él no es segunda persona. Él sí es segunda persona, pero ahí siempre va ellas. Recuerden que ellas está en plural y él está en singular. Entonces dice, va a predominar siempre la segunda persona. Ellas y él juegan en el parque, porque es la segunda persona ella y no importa, ¿verdad? Que uno esté en singular y otro esté en plural. Siempre va a predominar la segunda persona. Entonces, ahí podemos ver nosotros, ¿verdad? Lo importante es que nosotros aprendamos que debe de haber una concordancia entre el sujeto, el núcleo del sujeto y el verbo en el predicado. Si nosotros sabemos usar estas concordancias, nuestro lenguaje va a ser mejor cuando hablamos y también, ¿verdad? También cuando escribimos oraciones. Esto es muy importante, la concordancia que existe. Muy bien, vamos a continuar ahora. Yo les decía, esto es bien corto. Y si en un caso, ¿verdad?, quedan dudas, lo volvemos a repetir. También porque algunos niños o niñas están entrando ya un poco tarde. Entonces, siempre por eso es bueno volver a repetir el ejercicio. Vamos a ver. Vamos a darle un repaso por los... vamos a trabajar en la página 133 y vamos si nos queda un poco de tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo aquí vuela. Nosotros, si nos queda un poco de tiempo, vamos a darle un repaso, ¿verdad? Por los que han entrado tarde. Y como siempre, ¿verdad? La clase es grabada y pueden ver, ¿verdad? El video de la grabación en Zoom, ahí en la plataforma. Vamos a continuar. Vamos con
con los ejercicios. Ahí tenemos los ejercicios. Dice, complete cada oración con el verbo adecuado. Ahí dice Estuardo. Estuardo es el nombre de un niño. Un poco raro ese nombre, ¿verdad? Pero hay padres que le escriben, le colocan el nombre Estuardo. Ahí tenemos dos verbos, entrenan y entrena. Vamos a ver. La página es, vamos a ver, para los que acaban de entrar ahorita, la página es 130 y 133. Estamos trabajando con los ejercicios de la página 133 y dice, completa cada oración con el verbo adecuado. Ahí, vamos a ver. Vamos a permitirle, ¿verdad? Pero por favor, nuevamente les repito, traten de no contestar todo al mismo tiempo, porque eso se ve muy feo. No se escucha muy bien. Ahorita les va a permitir que activen su micrófono para que ustedes puedan participar. ¿Qué verbo queda ahí en este espacio? Entrena. Entrena, edamos. Dice Estuardo. Entrena. Entrena 3 veces por semana. No podemos decir Estuardo entrenan, porque solamente tenemos un núcleo de sujeto. Un Vamos a ver singular. Jacobo. Jacobo, ¿qué quiere decir Jacobo? Jacobo. Jacobito. No está, creo. Ah, sí. Ajá. Carla, José y yo, Jacobo. ¿Cómo diríamos ahí? Carla, José y yo. ¿Ah? Éramos. Éramos. Que tiene tilde la letra E. Dice éramos. No dice éramos. Carla, José y yo. ¿Por qué no va la palabra son? Porque podemos decir Carla, José y yo son amigos. Sí, por eso le iba a preguntar. No, hay una concordancia. Entonces, la concordancia es éramos. Ahí éramos grandes amigos. Vamos a preguntarle a Anita. Anita, vamos a ver Anita. Hay que darle oportunidad a las niñas. Dice, ellos, Anita. Cantaron en el auditorio. Correcto, Anita. Ellos cantaron en el auditorio. Muy bien. Ellos cantaron en el auditorio. Vamos, permítame. Vamos a darle oportunidad a algunos que casi nunca les damos la oportunidad. Vamos a dar ahorita a Jorge. Jorgito, vamos a ver, Jorge. Tú realizas las manualidades. Vamos a ver, vamos a... Realizan. Tú realizas. Realiza, ya entró Jorge, así está, no lo había visto. Dice, realizas. ¿Cómo es, Jorge? Tú No está. Realizas las manualidades. Correcto, tú realizas las manualidades. Ese fue el liceo. No podemos escribir tú realizo. Entonces ahí estamos viendo, ¿verdad? La concordancia de colocar cada verbo adecuadamente en la oración. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Al nosotros escribir una oración, miren, tú realizas las manualidades. Fíjense bien, estamos hablando tú. Estamos hablando de la segunda persona en singular. Aunque manualidades, dice las manualidades. Ustedes ven que está en plural, entonces plural. Tú realizas las manualidades. Muy bien, tenemos otro ejercicio. Ahí dice, subraya los núcleos del sujeto y circula los verbos. Escriban ustedes la oración. Escriban ahí, está subrayado y ustedes van a escribir la regla de las que acabamos de aprender ahorita de lo que es la concordancia. Ahí tenemos Alex y Valeria, son los núcleos del sujeto. Alex y Valeria compiten mañana. Entonces, ¿qué regla nosotros aplicaríamos nosotros en esa oración? Alex y Valeria compiten mañana. Ajá. ¿Cómo se escribiría ahí el verbo? ¿En singular o en plural?
¿Cómo está el verbo ahí? Vamos a ver. Singular. Alex compiten. Competirán, tienen que ser lo correcto. La regla sería, Competirán. Alex y Valeria competirán. no, yo no estoy diciendo subraye los núcleos del sujeto y circule el verbo en cada oración. Escriba la regla. ¿Cuál es el verbo ahí? ¿Cuál es el verbo? Esa es de... Axel, ¿cuál es el verbo? Si el sujeto tiene más de un núcleo, el verbo se escribe en plural. Correcto. Compiten es el verbo y dice el verbo se escribe en plural porque hay más de 2 núcleos del sujeto. Correcto lo que dijo ahorita el que creo que fue Axel, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, está correcto. El verbo se escribe en plural porque el sujeto tiene más de un núcleo. Tiene Axel y Valeria. Correcto, Axel. Veo que sí. Están poniéndome atención, ¿verdad? Axel y Valeria compiten mañana. El verbo lo escribimos en plural o se escribe en plural porque el sujeto tiene más de un núcleo. Vamos a ver qué podemos decir de la siguiente oración. La gente aplaude por el partido de fútbol. Ahí tenemos que el núcleo es gente y el verbo es aplaudes. Encierren el verbo aplaude. Ahora, ¿qué regla podemos utilizar ahí? Si el núcleo del sujeto es un sustantivo colectivo, el verbo se escribe en singular. Rosel, muy bien, muy bien. La gente aplaude. Ahí podemos ver que utilizamos un sustantivo colectivo, muy bien. Es un sustantivo colectivo y el verbo se escribe en singular. El verbo está en singular porque el núcleo del sujeto El verbo se escribe en singular. colectivo. Miren, correcto. Aunque sea un grupo, es colectivo, pero por eso, ¿verdad? El verbo está en singular. Excelente. Y la última, esperarán a Andrés y Zoila. Perdón, y Sofía. Esperarán a Andrés y Sofía. Ahí el verbo es esperarán. Vamos a ver qué regla vamos a utilizar en este caso. Vamos a ver. ¿Qué regla? La misma, creo. No. ¿Cuál regla Sí, es? es la misma. Si el sujeto tiene más de un núcleo. Sí, pero ¿qué pasa con, fíjense bien ustedes, ¿dónde Si el verbo está? aparece antes de un sujeto con 2 o más núcleos, se escribe en plural. Ah, exactamente. El verbo aparece antes. Vamos a ver, ¿cómo me dijo ahorita? Léalo. Si el verbo aparece antes de un sujeto con 2 o más núcleos, se escribe en plural. Se escriben en plural. Muy bien. Vemos que Rosel y Axel están con grandes ganas de participar y lo están haciendo muy bien. Entonces, ahí el caso, vamos a ver qué nos dice la regla. Vamos a ver. El verbo está en plural antes de un sustantivo con 2 núcleos. ¿Ves? El verbo aparece en plural porque está antes de un sustantivo con 2 núcleos. Es correcto lo que ustedes dijeron, ¿verdad? Está en plural porque está antes de un sustantivo con 2 núcleos. Andrés y Sofía son 2 núcleos del sujeto y por eso el verbo está antes y debe estar en plural. Muy bien. ¿Ya escribieron eso ustedes en su libro? No. Vayan escribiendo. Sí. Vayan escribiendo. No. A las 3, redacte una notilla relacionada con la imagen y aplica la regla de concordancia. Bueno, eso no lo tengo aquí yo, pero ustedes sí lo tienen en el libro. Entonces, pueden ir redactando, ¿verdad? Pueden ir redactando. Lo hice. Vamos a dejarlo un poquito ahí para que ustedes puedan escribirlo. Los que no lo han hecho. De tarea, Miss. Y de tareas, de trabajo, porque ya no... Yo ya lo hice. Muy bien, yo felicito a esos niños, ¿verdad? Que siempre están atentos a la clase, que siempre están atentos a participar. Yo les he dicho siempre, me encanta 4º grado porque sí les gusta participar. El problema, es verdad, es que aquí en la plataforma casi no se puede dar mucho eso, ¿verdad? Allá en el aula sí. Nosotros lo hacíamos siempre y se les daba la oportunidad a todos de que participaran,
porque allá era más fácil. Aquí también se trata de dar, ¿verdad? Pero siempre hay que tener un orden, porque aquí no se puede escuchar. Entonces yo, nuevamente, niños, los felicito, ¿verdad? Porque veo que sí aprendieron esta mañana, sí lograron entender lo que es una concordancia